En este video se exploran algunas de las bases más fundamentales del estudio de la antropología económica. La antropología es una disciplina surgida en el siglo XIX, orientada a estudiar al ser humano en su complejidad, tanto como un ser biológico como un ser cultural. A inicios del siglo XX, el antropólogo Franz Boas dividió a la disciplina de la antropología en cuatro grandes ramas: la antropología cultural, la antropología física, la antropología lingüística y la arqueología. El estudio de la antropología económica se centra principalmente con la antropología cultural. Por tal motivo, es importante tener alguna idea sobre el concepto de cultura. La cultura es polisémica, es decir, ha sido definida de distintas maneras según varias corrientes teóricas de pensamiento. De hecho, a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, varios antropólogos cuestionaron fuertemente la idea teórica de la cultura. Más allá de eso, por motivos de simplicidad, podríamos definir a la cultura como diferentes formas de pensar, sentir y actuar que el ser humano las adquiere socialmente. Es decir, se tratan de comportamientos que no se adquieren de forma biológica, sino a través de la interacción social. El ser humano tiene un componente muy fuertemente relacionado con el desarrollo social y cultural, es decir, aquello que trasciende el ámbito de las necesidades puramente biológicas. Esta relación tan fuerte entre antropología económica y cultura ha llevado a la disciplina a plantear una distinción importante entre economía sustantivista y economía formalista. El principal postulado de la economía formalista es que los individuos actúan de manera racional para satisfacer sus necesidades y maximizar sus recursos. Esta definición se centra en la idea de que la actuación racional del individuo humano se centra en maximizar sus recursos necesariamente. Esta es la base de la mayor parte de teorías clásicas y neoclásicas. Se centran en un comportamiento individual y se centran en la capacidad humana de maximizar sus recursos y satisfacer las necesidades. Por lo general, la mayor parte de tendencias dentro de la economía formalista se basan en modelos predictivos a través de fórmulas matemáticas generalmente y que partan de la idea de que el comportamiento humano económico es universal, es decir, no se distingue entre los diferentes contextos locales. En contraposición con la economía formalista se encuentra la economía sustantivista, el enfoque más empleado dentro de la antropología económica. La base de esta aproximación es que en lugar de asumir que el ser humano actúa siempre en función de maximizar sus recursos, se trata de entender la influencia de las instituciones sociales sobre las prácticas económicas, es decir, entender cómo el contexto social y cultural moldea el comportamiento económico del ser humano. Por lo tanto, la economía sustantivista se centra en contextos sociales, culturales e históricos. El principal o el primer postulante de este enfoque teórico fue Carpo. A diferencia de los modelos de economía formalista que utilizan una fuerte dependencia de modelos matemáticos, el enfoque de la economía sustantivista se centra en la etnografía. La etnografía es un método de investigación y también de escritura que se centra en una inmersión profunda sobre las prácticas culturales, las creencias, comportamientos y formas de vida en una determinada sociedad. La etnografía es, por lo tanto, un método de investigación principalmente cualitativo. Las herramientas más básicas de la etnografía son la observación participante y las entrevistas abiertas, a pesar de que en la actualidad las herramientas etnográficas son mucho más amplias. La observación participante consiste en observar los fenómenos sociales y culturales no desde una perspectiva lejana, sino desde una inmersión, tratando de ser parte de los eventos que el investigador está observando. Las entrevistas abiertas son conversaciones que no están limitadas por guiones estrictos. La etnografía se basa también en una perspectiva émica, que básicamente es una aproximación desde el punto de vista de los sujetos de la investigación. Es una aproximación que trata de entender la complejidad de las racionalidades y lógicas de los participantes de una determinada cultura. Si bien es cierto, la antropología empezó a ser utilizada a través de trabajo de campo muy fuerte por autores como Franz Boas, en el campo de la antropología económica, el primer gran referente
sin duda se encuentra dentro del trabajo de Bratislav Malinowski, quien realizó una investigación etnográfica, un trabajo de campo en las Islas Troviant, en particular analizando el fenómeno del anillo Kula, un intercambio de codares y pulseras que a simple vista parecía irracional, parecía no tener sentido, pero que a través del estudio etnográfico adquiere la dimensión de la complejidad social y cultural que rodea a esta práctica. El estudio de la antropología económica es muy amplio y entiende varias de las racionalidades y comportamientos específicos que adquieren los seres humanos en diferentes contextos sociales y culturales. Algunas ideas básicas son el concepto de reciprocidad planteado por Marcel Mauss, quien a través de su estudio de varias fuentes de información etnográfica plantea una necesidad humana básica de dar, recibir y devolver. El ciclo de reciprocidad de dar, recibir y devolver genera obligaciones de tipo moral y además promueve la circulación de bienes o de servicios. Es decir, se trata de una práctica tanto de circulación de bienes como de circulación de relaciones sociales. Otra idea clásica dentro de la antropología económica es el concepto de economía moral, que se centra en las normas, valores y principios éticos que regulan las relaciones económicas en una determinada sociedad. Nótese aquí que las normas, valores y principios éticos sobre cómo regular la economía van a variar según las diferentes sociedades. Por lo tanto, es importante y fundamental entender los contextos locales y culturales específicos. Algunas otras ideas importantes estudiadas desde la antropología económica son las ideas de redistribución, capitalismo, producción, desarrollo, empleo o consumo. Es importante también, para finalizar con este video, mencionar que la antropología económica no centra su atención únicamente en aquellas sociedades mal llamadas primitivas, sino en el estudio de la humanidad como tal, como un ser complejo que habita en varios lugares del mundo, sin realizar distinciones entre sociedades avanzadas o primitivas, lo cual desde un punto de vista antropológico no es correcto. La antropología económica presenta herramientas muy importantes para entender las relaciones económicas en la actualidad.